Mientras que la concepción cristiana asentaba sus raíces en el mundo latino, la cosmovisión árabe se inscribía en muchos aspectos en la herencia griega, bizantina y persa. De allí la riqueza de su legado y la complementariedad de ambas civilizaciones que dio pie a un mestizaje cultural en la España medieval. En segundo lugar, creemos importante analizar el caso español, puesto que la concepción sobre la infancia, la familia, la mujer, entre otras, es la que se trasladó a América Latina, sobre la que se edificó nuestra cultura actual, cuya visión de estos temas es en muchos casos deudora de aquella. Yendo entonces al tema de la infancia, la visión que desde la infancia podemos tener de la mujer en la Edad Media, un elemento a tener en cuenta es la importancia que tuvieron en el periodo medieval ciertas figuras femeninas que tienen una gran preponderancia y son especialmente reconocidas y protegidas en el mundo medieval. Una de ellas es la partera, o también llamada comadrona. Se la consideraba la persona más idónea para administrar el parto, ya que esta era un área exclusivamente femenina y su sabiduría provenía de la experiencia acumulada en la práctica. Tan importante era su labor que incluso los documentos eclesiásticos aluden a ellas y les adjudican el deber de bautizar a los niños recién nacidos que estuvieran en extremo peligro de muerte. Si bien las comadronas cristianas eran experimentadas en muchos casos, en los partos reales se prefería recurrir a las parteras judías o moras. Así sucedió en la corte aragonesa y castellana, en donde era costumbre que fuesen comadronas judías las que asistieran los partos de las reinas. Probablemente se acudiría a ellas porque tenían fama de poseer mayores conocimientos médicos que sus pares cristianas, ya que a la pericia adquirida en la práctica se añadía la formación básica recibida por sus hermanos, padres o maridos médicos. En el mundo islámico era una figura especialmente cuidada, que guarda una relación muy cercana con el niño. Es la primera persona que lo recibe y a través de ella el pequeño tendrá el primer contacto con el mundo exterior. Ibn Khaldún, un historiador y sociólogo del siglo XIV hispano-medieval, concibe la misión de la partera como un arte, que consiste en recibir al niño y ayudar a la madre a darlo o expulsarlo. Y es una tarea que solo puede hacer una mujer. La partera, por su condición femenina, entiende mejor que el médico a la madre y es más competente que él. Pero además su labor es sublime, porque su arte es indispensable para la sociedad, ya que sin su trabajo los individuos que forman la sociedad no lograrían la plenitud de su ser. Describe la figura de la partera con veneración y le concede una función primordial en la formación social. Otra figura femenina muy importante en ambas culturas, islámica y cristiana, es la nodriza. En el mundo cristiano acudían a sus servicios gente de los grupos reales, nobiliarios y sectores ciudadanos acomodados. Como se tenía la convicción de que a través de la lactancia el ama transmitía al pequeño una serie de características físicas, morales, espirituales, raciales y religiosas, era importantísimo reglamentar los requisitos que debía cumplir esta mujer para ejercer su oficio. Estas condiciones están claramente detalladas en documentos oficiales como las 7 partidas redactadas en época de Alfonso el Sabio. En la segunda partida se explica que los puntos fundamentales para una buena elección de la nodriza residían en 3 pilares: suficiente capacidad de alimentación, belleza física y espiritual y carácter apacible. Por otro lado, las leyes que regían la vida de la ciudad protegían al niño en relación a su tarea, castigando con el calificativo de aleves y expulsando de la ciudad a los hombres que cortejasen a las nodrizas, ya que se consideraba que las relaciones sexuales podían estropear la leche de la mujer y, en consecuencia, provocar la enfermedad o la muerte de la criatura. La tarea de la nodriza no consistía únicamente en amamantar al pequeño, sino que también se encargaba de bañarlo, mecerlo para que se durmiese, jugar con él, cantarle, hablarle. De allí la importancia de la buena educación de esta mujer, ya que la relación que establecería con el infante sería muy estrecha y cargada de afectividad. De hecho, la nodriza solía ser más la madre que la verdadera madre biológica del niño. El peso de su figura se ve también en las fuentes literarias.
En el Libro de los Estados del noble castellano don Juan Manuel se puntualizan las condiciones que debía cumplir la nodriza para llevar adelante su servicio. También se constatan los testamentos de nobles y de los reyes la gratitud hacia estas mujeres, ya que se las premian con interesantes beneficios. Su importancia se observa aún en el ámbito jurídico, como por ejemplo en el Libro de los Fueros de Castilla, donde se establece que si un niño menor de 7 años recibe una agresión y resulta herido, durante el proceso judicial asumirán su representación su madre o la nodriza. Para conocer los términos en que se desarrollaba la labor de estas mujeres en las ciudades, basta con leer los fueros municipales o las ordenanzas de cortes, donde se establecen instrucciones sobre las condiciones de crianza, el sueldo que recibirían, si éstas se quedaban en la casa del niño, las condiciones para abandonar la labor antes del periodo pactado y demás características. La creencia popular señalaba que a través de la lactancia la mujer transmitía rasgos esenciales de personalidad, y por ello se tenía muy en cuenta para la elección las cualidades físicas, morales y religiosas. Sobre este último punto, la parte religiosa, se ve claramente en las disposiciones municipales y de cortes, y también en los preceptos conciliares, la prohibición de que judías y moras criasen niños cristianos, indicando como castigo a su incumplimiento el azote y la expulsión de la ciudad. El peso de estas mujeres traspasa la edad infantil y la estrecha relación entre ellas y los pequeños se continúa hasta la adultez. La gratitud hacia ellas se observa frecuentemente en las mantas testamentarias y en las donaciones en general que les hacían reyes y nobles. Su influjo llegaba incluso a ámbitos de poder representativos, como se ve en un testamento de este conde don Juan Manuel que hemos nombrado antes, que encomienda a la nodriza que aconseje a su hijo Fernando en todas las cosas que tuvieran que ver con su hacienda, de manera que su poder no solo alcanza el ámbito económico, sino que también se extiende al campo político. A nivel regio y nobiliario, sus servicios estaban muy bien retribuidos económicamente. En otra obra de la época bajo medieval, denominada el Victorial, se habla de la elección de la nodriza para el futuro rey Enrique III. Al término de las funciones de esta mujer, se le otorgan como recompensa tierras y mercedes en dinero de hasta 50.000 florines. La nodriza no solo se movía en estos ámbitos sociales elevados, también había amas de cría que trabajaban en hospitales de la ciudad alimentando a niños desamparados. Algunos de ellos llegaban con 2, 3 o 5 años, pero otros eran bebés de meses que habían perdido a su madre en el parto o durante la etapa de la lactancia y se hallaban en estado de gran carencia. Por ello, o para ello, los hospitales contaban con nodrizas mercenarias que llevaban a los niños a sus casas hasta el momento del destete en el cual el menor retornaba a la institución. Hasta aquí la visión de la nodriza en el mundo cristiano. En el mundo musulmán también observamos que la figura de la ama de cría es muy tenida en cuenta, especialmente en la legislación y en los tratados médicos. Uno de los principales tratados jurídicos de la época, escrito por Ibn Abi Sa'id al-Qayrawani, llamado la Risala, se reúne en una serie de normas de conductas que tuvieron gran difusión en la España musulmana. Allí se habla de los efectos de la lactancia con respecto a los lazos matrimoniales, la alimentación después del destete, la obligación del salario por la crianza y otras características más. En los tratados médicos, en cambio, se estudian otros aspectos: las características físicas y espirituales de la mujer, el régimen de comidas que ella debe llevar para nutrir al niño y la necesidad de la abstención sexual. Mientras que en la cultura cristiana la lactancia está ligada al buen linaje, en la cultura andalusí se pone más el énfasis en el vínculo entre lactancia y buena salud del niño, ya que una buena nodriza que alimenta y satisface a la criatura está sentando las bases de un adulto bien formado. Las crónicas reales o nobiliarias, otro tipo de fuentes, también aportan diversas representaciones de la feminidad en la Edad Media. Si bien estas crónicas están centradas en personajes masculinos como el rey o un noble poderoso, hay bastantes alusiones a las mujeres o hijas de estos personajes
Y curiosamente siempre estas alusiones están hechas en términos positivos y afectuosos hacia estas mujeres. Por ejemplo, en la crónica del condestable Iranzo se narra la ansiosa espera de un descendiente, y así se describe el nacimiento de su primogénita. Voy a citar: porque la dicha señora condesa había parido y movido 3 y 4 veces, y luego moría lo que nacía, y ella llegaba a punto de muerte. Con el nacimiento de esta fija y con el buen parto que hubo, tuvo gran placer el dicho señor condestable, y todos los de aquella ciudad, que no se podía escribir. En la misma crónica del condestable Iranzo, años más tarde, se narra el fallecimiento de esta niña, cuando contaba con 5 años de edad. La pequeña sufre de epilepsia y en pocas horas muere sin que los médicos de Jaén pudieran dar remedio a este problema. Y dice entonces el cronista: y tanto cuanto grande fue el placer que el dicho señor condestable y la señora condesa obvieron el día que ella nació, tan grande fue el dolor y sentimiento que todos universalmente hubieron de su fallecimiento. Y con mucha razón, porque de su edad era la más graciosa e discreta e donosica niña del mundo. Tanto y en tan grande manera y tantas cosas sabía decir y hacer, que a todo el mundo dejó lastimado. Vemos que se expresa abiertamente el dolor por la muerte de la niña, y los rasgos que se destacan de ella demuestran el afecto que se le tenía. En medio de todos estos retratos de las crónicas nobiliarias en torno a personajes masculinos, existe sin embargo una fuente literaria excepcional que tiene que ver con una mujer como protagonista. Nos referimos al género autobiográfico y a la obra denominada Memorias de Leonor López de Córdoba, una noble castellana del siglo XV. En esas memorias ella relata su infancia, que se revela llena de infortunios, rodeada por los vigores de la muerte y la persecución familiar. Su madre fallece muy temprano y ella se cría en el Alcázar de Segovia junto a las hijas del rey Pedro I. A los 8 años su padre muere decapitado, a su familia le confiscan todos los bienes y los encarcelan durante 9 años en las atarazanas de Sevilla, soportando los rigores de la prisión, las epidemias de peste y la muerte de un hermano pequeño a quien ella describe con mucho cariño. Una vez recuperada la libertad, Leonor se instala en Córdoba con su tía materna, que la recibe con afecto y le cede generosamente unas casas. Aquí vemos otra figura femenina, la tía de Leonor, una figura que dirige a la familia y se encarga de acomodar a su sobrina y procurarle lo mejor para su bienestar. Otra fuente literaria de gran riqueza para el estudio de los modelos femeninos son las Cantigas de Santa María, una recopilación de milagros marianos donde la figura de la Virgen se presenta siempre, tanto en el texto como en la iconografía, con el niño Jesús en brazos, y donde el papel de la madre es fundamental. Este primer modelo materno que se nos ofrece es sin dudas el más excelso y acabado de todos, y por tanto el espejo en el cual mirarse. En este paradigma prevalecen 3 rasgos: el profundo lazo afectivo entre madre e hijo, expresado en frases y actitudes cariñosas y de protección, la complacencia de la madre hacia el hijo y la obediencia del niño a su progenitora. Más allá de ser este el ideal a imitar, encontraremos en las cantigas una gran diversidad de arquetipos femeninos que abarcan desde reinas hasta simples campesinas, desde mujeres cristianas a musulmanas y judías, desde monjas a mujeres infanticidas. La gran variedad de características individuales que se retratan, tanto positivas como negativas, nos descubren distintos modelos de mujer y de maternidad. Entre los rasgos positivos se señala la preocupación de las mujeres por la llegada del hijo. La esterilidad, el nacimiento de niños muertos o que fallecen poco tiempo después de nacer, es un tema sobre el que se insiste mucho, por la importancia que tenía en la Edad Media asegurar la descendencia. En el caso de los reyes y nobles, por la exigencia de contar con un heredero que continuara el linaje, y en el caso de los grupos medios y bajos, por la necesidad de contar con brazos que ayudasen al mantenimiento del hogar y a la supervivencia familiar. En una época en que la mortalidad infantil y materna posparto era enorme, conseguir que los hijos sobreviviesen era un gran logro. El ejemplo que mejor nos ilustra sobre la importancia de la descendencia está al final del cancionero, cuando se relata la historia de Santa Ana y San Joaquín.